Comencemos por definir la libre convertibilidad. Podemos identificar dos conceptos de libre convertibilidad, uno vinculado a un tema cambiario y el otro vinculado a un tema monetario. La concepción vinculada al tema monetario fue puesta en una sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de agosto de 2004, que decidió una demanda de inconstitucionalidad interpuesta por un grupo de parlamentarios en contra del control de cambio que había sido establecido en el año 2003. En esa sentencia, la Sala Constitucional expresó que la libre convertibilidad en realidad se refería a la leyenda que vemos en los billetes de que el billete es pagadero al portador en las oficinas del banco y al artículo 109 de la Ley del Banco Central de Venezuela, vigente en aquel entonces, artículo 121 de la ley vigente, que establece que las monedas y los billetes de curso legal serán libremente convertibles al portador y a la vista, y su pago será efectuado por el Banco Central de Venezuela mediante cheques, giros o transferencias sobre fondos depositados en bancos de primera clase del exterior y denominados en moneda extranjera, de los cuales se puede disponer libremente. Por tanto, si se acoge este concepto de la convertibilidad y las restricciones que habían sido impuestas a la libre convertibilidad han cesado, como lo dice el Convenio Cambiario 1, todo tenedor de bolívares puede requerir del Banco Central de Venezuela la entrega del equivalente en moneda extranjera mediante un cheque, un giro o una transferencia sobre fondos depositados en bancos de primera clase del exterior. La otra concepción de la libre convertibilidad es la que parece subyacer en las explicaciones provistas por el Banco Central y el Ejecutivo, según la cual la libre convertibilidad se relaciona con la mayor capacidad de comprar o vender divisas en Venezuela sin autorizaciones administrativas previas. En nuestra opinión, la libre convertibilidad, si entendida, que sería un equivalente a la libertad cambiaria, significa que el dinero es suyo y usted hace con él lo que quiera. Por tanto, en un régimen de libre convertibilidad cambiaria, usted puede comprar o vender las divisas que quiera, en la cantidad que quiera, a quien quiera y al tipo de cambio que acuerde con su contraparte. Esto no ocurre bajo el Convenio Cambiario 1, en el que las operaciones cambiarias no se hacen directamente entre comprador y vendedor, sino hay que hacerlas a través del sistema de mercado cambiario manejado por el Banco Central, quien informa una tasa de cambio de referencia, que es la que debe ser empleada para diversas operaciones en ese sistema, y en el que hay montos mínimos y máximos que se pueden transar en ciertas operaciones dentro de ese sistema. En general, el Convenio Cambiario número 1 toma diversas normas de los anteriores convenios cambiarios y las codifica en un solo texto, sin grandes modificaciones. Sin embargo, destaquemos en primer lugar que hay una flexibilización de las normas aplicables al sector privado en la medida en que la centralización de la compra y venta de divisas en el Banco Central se limita a las divisas del sector público y a las divisas que deben vender al Banco Central los exportadores de bienes y servicios. Anteriormente, esta centralización abarcaba a todas las divisas. En segundo lugar, el Convenio Cambiario número 1 crea el sistema de mercado cambiario, en el cual se establecerá un tipo de cambio único, fluctuante, producto de la compraventa de divisas de monedas extranjeras efectuadas por particulares. Y en tercer lugar, se regula el pago de las obligaciones pactadas en moneda extranjera, siguiendo los lineamientos de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia sobre esta materia. El Convenio Cambiario número 1 establece que el sistema de mercado cambiario es un sistema de compra y venta de moneda extranjera en bolívares que operará automatizadamente sin que los participantes conozcan las cotizaciones de oferta y demanda durante la cotización y cruce de las transacciones. El sistema cruza las cotizaciones de oferta con las mejores cotizaciones de demanda y notificará los resultados, los efectos de la liquidación. Ese sistema tiene tres componentes. Las operaciones con monedas extranjeras, llamadas también operaciones de alto valor líquido. Las operaciones al menudeo, con un límite máximo de 8.500 euros por operación. Y las negociaciones en bolívares de títulos valores de moneda extranjera emitidos por el sector privado.
Estos son los mismos componentes que tenía el mecanismo del DICOM, que estaba regulado por el convenio cambiario 39, al que el nuevo convenio cambiario 1 deroga. En lo esencial, este convenio cambiario simplemente copia la normativa del DICOM en esta materia. Hay una diferencia importante, sin embargo, en cuanto a la determinación del tipo de cambio de referencia, toda vez que el convenio cambiario número 1 establece que será el promedio ponderado de las operaciones transadas en el sistema de mercado cambiario, mientras que el convenio cambiario 39 preveía que el tipo de cambio de referencia del DICOM era el menor precio propuesto por las personas jurídicas demandantes de moneda extranjera que resultara adjudicado, es decir, el valor marginal sobre las demandas adjudicadas a las personas jurídicas. Por otra parte, el uso del promedio ponderado de las operaciones transadas para determinar el tipo de cambio de referencia no es nuevo. Fue el mecanismo empleado en el SICAD II y en el CIMADI. Hasta el momento, el Banco Central no ha establecido otras normas que precisen adicionalmente el funcionamiento del sistema de mercado cambiario. El convenio cambiario recoge los expresado reiteradamente por el Tribunal Supremo de Justicia en el sentido de que es válido que en un contrato se use una moneda extranjera para indicar el monto de la obligación, esto es, se use la moneda extranjera como unidad de cuenta, y que es igualmente válido que las partes de ese contrato acuerden que el pago se ha hecho en una moneda extranjera. Si no hay ese acuerdo, por aplicación del artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela, el deudor puede liberarse entregando al acreedor el equivalente en bolívares al tipo de cambio vigente para el día del pago. De hecho, pareciera que no fuere ya necesario un acuerdo por escrito entre las partes sobre el pago de la obligación en moneda extranjera, puesto que la norma del Convenio Cambiario 1 prevé que el pago de la obligación debe hacerse en moneda extranjera cuando se evidencie de la voluntad de las partes que el pago debe realizarse en moneda extranjera, lo que permitiría probar que, aunque las partes no hubieran previsto por escrito que, por ejemplo, el pago de la obligación será en dólares de los Estados Unidos con exclusión de cualquier otra moneda, en realidad de las características del contrato, de su negociación, de las comunicaciones cruzadas entre las partes, etc., se evidencie que la intención de las partes era que el pago fuere en dólares. En general se mantiene el régimen que se venía aplicando conforme al Convenio Cambiario 34. Así, los exportadores siguen estando obligados a vender al Banco Central el 20% de las divisas que perciban por concepto de sus exportaciones, mientras que el 80% restante pueden retenerlo y administrarlo libremente para atender gastos, pagos y cualquier otra erogación que deban realizar con ocasión de sus actividades. La venta de divisas al Banco Central será al tipo de cambio de compra, esto es, al tipo de cambio de referencia publicado por el Banco Central para el día de la liquidación de la operación, reducido en un 0,25%. Asimismo, se reimpone a los exportadores la obligación de declarar al Banco Central su actividad exportadora. Esta obligación había sido eliminada al derogar la Ley de Régimen Cambiario y su ilícito. Notamos que el Convenio Cambiario 1 no contempla la posibilidad prevista en el artículo 6 del Convenio Cambiario 34, según el cual los exportadores podían deducir del porcentaje de divisas que obligatoriamente debían ser vendidas al Banco Central el monto equivalente de divisas propias que empleasen para la adquisición de materia prima, insumos, activos fijos y otros bienes indispensables para su actividad productiva con fines de exportación. El convenio cambiario número 1 no está vinculado con el petro. No solo es que el tipo de cambio se vincula a la oferta y demanda en el sistema de mercado cambiario y no al petro, sino que el petro no es mencionado en el convenio cambiario 1.